Bienvenidos sean a nuestro podcast sobre la evolución de la evaluación psicológica. El tema que yo voy a tratar son los autores y hechos relevantes en la antigüedad, entiéndase como antes del siglo XIX. Para empezar, es importante entender que desde las sociedades antiguas ya existía una necesidad de observar y clasificar a las personas, para así poder tomar decisiones sociales y educativas. Estas prácticas aún no constituían una evaluación científica, pero sí representaban las primeras concepciones sobre las diferencias individuales. El cambio verdaderamente importante ocurre hacia el siglo XIX cuando comienza a desarrollarse estudios sistemáticos sobre las capacidades humanas. En este periodo podemos destacar a Francis Galton, quien introdujo la medición y el estudio de características físicas y mentales individuales. Posteriormente, James McKim Cattell introdujo el término test mental que marcó el paso hacia la medición psicológica objetiva. Estos avances permitieron pasar de observaciones generales del comportamiento humano a procedimientos organizados de medición, lo cual sentaron las bases para el surgimiento de la evaluación psicológica moderna que se consolidaría después del siglo XX. Gracias por escuchar. Bueno, si nos vamos a los inicios de la evaluación psicológica, tenemos que hablar de la antigüedad, una época en la que todavía no existía la psicología como ciencia, pero ya había interés por entender el comportamiento humano. Por ejemplo, en la antigua China se realizaban exámenes para elegir a los funcionarios públicos. Esto es importante, pues, ya que muestra uno de los primeros intentos de evaluar habilidades en las personas. Por otro lado, en la antigua Grecia, filósofos como Platón y Aristóteles comenzaron a reflexionar sobre temas como la memoria, la inteligencia y las diferencias entre las personas. Es decir, ya se reconocía que no todos pensamos ni aprendemos igual. En este momento, la evaluación no era científica como hoy, sino más basada en la observación y en ideas filosóficas. Aún así, estas primeras concepciones fueron clave porque marcaron el inicio de algo muy importante, la idea de que las capacidades humanas se pueden analizar y comparar. Ahora bien, hablemos de los autores en la modernidad, es decir, en el siglo XX. Alfred Binet desarrolló la primera prueba de inteligencia con el objetivo de identificar dificultades de aprendizaje en niños. Su trabajo marcó el inicio de la evaluación psicométrica moderna. Lewis Terman adaptó la prueba de Binet en Estados Unidos, creando el test Stanford-Binet, ampliamente utilizado para medir la inteligencia. Charles Spearman propuso la teoría del factor G, planteando que la inteligencia general influye en el rendimiento en distintas tareas cognitivas. Sigmund Freud aportó a la evaluación desde el enfoque clínico, introduciendo técnicas como la asociación libre para explorar el inconsciente. Por otra parte, Hermann Rorschach creó el test de Rorschach, una prueba proyectiva que permite evaluar aspectos de la personalidad a través de la interpretación de manchas de tinta. Y finalmente, David Wechsler desarrolló escalas de inteligencia para adultos y niños, WAIS, y WISC, incorporando una visión más amplia de la inteligencia. Cordial saludo, mi nombre es Gilette Cárdenas y hoy les voy a hablar sobre los hechos relevantes en la modernidad. La evaluación psicológica ha evolucionado significativamente a lo largo del tiempo. En la década de 1950 se centraba principalmente en la medición de la inteligencia y la personalidad, mediante las pruebas llamadas las psicométricas, y en los años 60 se amplió para incluir la evaluación de la conducta y la personalidad, pero de una forma más profunda, especialmente en los contextos clínicos. En la década de 1980 surgieron nuevas perspectivas como la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Esto permitió entender las capacidades humanas de manera más amplia. Ya en la actualidad, la evaluación psicológica es mucho más sofisticada e íntegra, con sus avances tecnológicos como pruebas computarizadas y evaluaciones en línea. En Colombia, este campo se fortaleció especialmente desde la década de 1990 con el desarrollo de programas académicos en psicología, y hoy en día es una herramienta fundamental en diferentes ámbitos profesionales. Gracias. Yo soy Taya García y ya después de conocer a los autores y los hechos más importantes en la modernidad, también es clave entender cómo cambia la forma de concebir la evaluación psicológica en esta etapa. En este periodo, la evaluación deja de verse ya únicamente como una forma de medir habilidades o capacidades y se empieza a entender como un proceso más amplio e integral, ¿no? Ya no se trata solo de aplicar pruebas, sino de analizar, interpretar y comprender a la persona ya en su totalidad. Además, se reconoce que el comportamiento humano no puede explicarse de una manera aislada, sino que está influenciado por un contexto social, cultural, personal. Por eso, la evaluación comienza a incluir no solo resultados cuantitativos, sino también elementos cualitativos como la historia de vida, el entorno y todas las experiencias del individuo. En otras palabras, en la modernidad, la evaluación psicológica pasa de ser una simple medición a convertirse en una herramienta de comprensión profunda del ser humano. Así, la evaluación psicológica ha evolucionado hasta ser un proceso integral y contextualizado. Es fundamental en la práctica actual. Gracias por acompañarnos.